Bienvenidos a este primer episodio de Ortopedia al Día. Con ustedes, Ricardo Vega Caicedo, médico ortopedista, desde Cali, Colombia. ¿Cómo están todos? Hoy vamos a tratar en Ortopedia al Día un tema de gran importancia para la comunidad médica en general. Este tema se denomina displasia de cadera en desarrollo. La displasia del desarrollo de la cadera es una enfermedad de causa aún desconocida, de carácter mundial, con incidencia que va hasta 50 por 1000 nacidos vivos. La pregunta ahora sería, ¿es la displasia del desarrollo de la cadera una enfermedad olvidada? Primero vamos a definir la displasia de cadera en desarrollo. La displasia de cadera en desarrollo alberga tres tipos de lesiones que se pueden encontrar durante la formación de la cadera, desde la etapa fetal hasta los 14 años de vida del paciente, cuando en ese momento se presenta el desarrollo completo de la cadera. Siempre se tuvo el término de displasia del desarrollo de la cadera, pero la verdad se está haciendo la precisión del término displasia de la cadera en desarrollo, puesto que los fenómenos que se producen tanto a nivel celular como a nivel estructural, físico sobre la cadera, se van dando hasta cuando se realiza la osificación definitiva, que oscila aproximadamente entre los 13 hasta los 15 años. Funcionalidad de la cadera. La articulación de la cadera es una de las articulaciones más grandes. Establece importantes consideraciones clínicas desde el punto de vista funcional de toda la economía articular. Su estabilidad depende de varios factores, entre los cuales se contemplan, por ejemplo, la presencia de una cápsula articular muy grande y unos músculos potentes que, además de controlar sus acciones, debe conferir en importante medida la estabilidad al rodear de manera firme a la articulación, la cual es de tipo multiaxial. Como les dije, comprende tres patologías. La primera se llama la displasia de cadera. La segunda se llama subluxación de cadera. Y la tercera se llama luxación congénita de cadera. Desde el punto de vista embriológico, la cabeza femoral y el acetábulo se desarrollan de un mismo bloque de células mesenquimales primitivas que al nacer forman la cabeza femoral y el acetábulo, los cuales están constituidos esencialmente por tejido cartilaginoso. Esto hace que la articulación sea inmadura, generando el crecimiento de la cabeza femoral y el acetábulo. Esto está íntimamente ligado a una adecuada coadaptación, es decir, que haya un acetábulo bien formado para que brinde una adecuada cobertura a la cabeza femoral. Si esto no sucede, el resultado es una displasia con las complicaciones subsecuentes. ¿Cuáles son las diferencias entre estas tres entidades que hacen parte de este universo de la displasia de la cadera en desarrollo? La primera, cuando hablamos de la displasia, estamos advirtiendo una deformidad en las estructuras principales de la cadera, que son el acetábulo, la cabeza y el cuello femoral. El solo término displasia significa que hay una deformidad, hay una alteración en la formación. ¿Cómo se traduce de forma concreta esta alteración en la formación? El acetábulo, que es, digamos, el receptáculo articular de la cabeza femoral, pierde su concavidad usual y termina aplanándose en su techo. Entonces podemos decir que el acetábulo se va aplanando, pierde su concavidad. Por el lado del fémur, la displasia se ve en un gran fenómeno que se llama la coxa valga. Es decir, que se produce una desviación de la relación entre el cuello y la diáfisis femoral que hace que la cadera se vea, que la cabeza femoral y el cuello se vea mucho más en ángulo obtuso con respecto a la superficie o a una línea recta con el piso. Eso produce alteraciones de la carga, de la presión que se ejerce en la cabeza femoral sobre el acetábulo y conlleva a futuro fenómenos de artrosis o desgaste temprano de la cadera. Entonces, displasia de cadera es solamente la deformidad. El término subluxación de cadera se refiere a que existe un cubrimiento parcial del rango normal
de la cabeza femoral por parte del acetábulo. Es decir, fenómenos de displasia producidos en una cadera más un pobre cubrimiento de la cabeza femoral. Un pobre cubrimiento. Eso se denomina subluxación. El otro término, que se llama luxación congénita de cadera, es cuando se produce una luxación, es decir, una pérdida de la relación articular completa entre la cabeza femoral y el acetábulo. Esto hace que se forme en el hueso ilíaco una estructura llamada neoacetábulo. Es decir, el acetábulo original no se encuentra coaptado por la cabeza femoral. Esto hace que, además de haber artrosis tanto en la cabeza femoral, en el acetábulo original y en el neoacetábulo, también se produzcan alteraciones en la marcha, puesto que la cadera afectada hace que la extremidad inferior sea más corta y va a generar alteraciones de la marcha. Las tres entidades tienen en común que producen un desgaste temprano de la cadera, en especial la que llamamos subluxación de la cadera. Esa produce un desgaste incluso más rápido que la misma luxación congénita de cadera. Son tres entidades que, por ser un poco distintas, sus manejos también difieren. Factores de riesgo. Esta enfermedad tiene un carácter multifactorial y entre los factores de riesgo principales encontramos la presencia de patologías asociadas tales como la artrogriposis, síndrome de Down, síndrome de Ehlers-Danlos, espina bífida y parálisis cerebral. Es importante en esta patología saber cuáles son los principales factores de riesgo. Se tienen reconocidos como factores de riesgo en los recién nacidos que son productos de partos en el primer parto o también en multíparas, partos gemelares, nacidos también por cesárea, casos de desproporción cefalopélvica. En algunos casos también se ha visto un fuerte componente genético, es decir, un componente de herencia, ¿ya? Es decir, los antecedentes familiares también son muy comunes cuando se presentan este tipo de patologías. Son como los principales y también se identifica patologías intrauterinas como el oligoamnios, que también se ha visto asociado con mayor presencia de displasia de cadera y sus patologías similares. En Colombia se acepta que ocurre en el 1 a 2 por 1000 de los recién nacidos y la flexión bilateral en el 20% de los casos. Es más frecuentemente afectada la cadera izquierda, así como se observa una mayor incidencia en niños americanos, en contraposición de un menor número de casos en descendientes asiáticos y africanos. El género femenino es el más afectado con una relación de 3 a 1. Existe una gran asociación con los antecedentes familiares de displasia de caderas en la familia, especialmente mujeres, donde el riesgo aumenta 3 veces más de transmitirse a la siguiente generación. ¿Cómo se puede llegar al diagnóstico? El diagnóstico es uno de los pilares del tratamiento, puesto que entre más precoz se realice, se logran mejores resultados en el niño. En etapas tempranas, el diagnóstico se puede realizar en el recién nacido con la ecografía, que se puede tomar durante el primer mes posparto, en el cual se pueden observar ya las anormalidades e iniciar un tratamiento de forma precoz. La radiografía también se puede tomar desde formas tempranas, teniendo en cuenta los conceptos de amador y colaboradores, sin necesidad inclusive de ver los cartílagos de crecimiento, que durante mucho tiempo eran considerados como un obstáculo para poder tomar una radiografía temprana. Es decir, la radiografía temprana también se puede hacer una lectura adecuada para poder identificar la displasia de cadera. En cuanto al punto de vista clínico, es un poco difícil. En algunos casos se pueden encontrar los signos de Barlow u Ortolani, es decir, clics en la cadera cuando se examina la cadera en abducción o en aducción forzada, sobre todo en los pacientes que tienen subluxación o que tienen luxación de cadera. Muy poco en los pacientes que tienen solamente displasia. Es decir, el examen físico no suele ser suficiente para determinarlo. La parte radiológica es fundamental para la detección temprana. Se dice inclusive que más del 90% de los pacientes con displasia, más o menos del 30 al 40% de los que tienen subluxación, y un porcentaje similar, los que tienen luxación,
¿sí? No tienen ningún signo clínico. Otros signos clínicos que pueden estar o no estar son el acortamiento comparativo de los miembros inferiores, que es más común en la luxación, y también la simetría de pliegues que se puede encontrar en cualquiera de las tres entidades. Por eso es tan importante no solamente el examen físico en estos casos, sino también la prescripción de ayudas imagenológicas de forma temprana. La limitación de la abducción, es decir, la separación de la cadera, es el signo más confiable asociado a displasia de cadera. Posteriormente hay signos como la simetría en la longitud de las extremidades, la simetría de los pliegues inguinales en la cara posterior del muslo. No obstante, esos hallazgos pueden alertar al examinador la probabilidad de una relación inadecuada de la cabeza femoral en el acetábulo, y ello significa que se requieren pruebas adicionales para tener una mejor aproximación al diagnóstico de la displasia de cadera. ¿Cuál es el tratamiento de la displasia de cadera y sus entidades similares? El tratamiento se realiza de acuerdo con la edad del paciente y de acuerdo con los hallazgos radiológicos. Entonces podemos decir que hay 4 entidades o 4 hallazgos que se pueden encontrar. Una displasia leve de caderas, una displasia severa, o también se puede encontrar subluxación o luxación congénita. En etapas tempranas, por lo general antes de los 6 meses, se utilizan aparatos ortopédicos para poder realizar el manejo de estas entidades con buenos resultados. Después de los 6 meses ya se tiene que pormenorizar cada caso, y en los casos de displasia severa, subluxación o luxación es necesario hacer reducciones cerradas en quirófano y colocar durante unos meses lo que llamamos la espica de yeso, que es una inmovilización que se realiza en yeso o materiales similares para mantener la cadera en abducción y que se forme durante varios meses de forma adecuada, es decir, buscando la concavidad del acetábulo y la mejor postura de la cabeza femoral. Ya posteriormente al año y medio de edad, se considera que en casos severos se necesita un manejo quirúrgico que se realiza con osteotomías, o sea, cortes sobre la pelvis para tratar de lograr un buen cubrimiento del acetábulo. No obstante, el manejo quirúrgico pues se debe dejar en manos especializadas, todo dependiendo de un diagnóstico precoz y de una identificación oportuna de los pacientes que tienen esta patología que es muy subdiagnosticada. La radiografía simple es aún el método más utilizado para la evaluación cronológica de la displasia del desarrollo de cadera, y a pesar del desarrollo de la resonancia magnética y de la ecografía, sigue siendo el patrón de oro para el estudio de esta patología. Tiene ventajas intrínsecas como su facilidad en la realización y su bajo costo, especialmente en el marco de nuestro sistema de seguridad social en salud, y su fácil acceso, así como se derivan índices que pueden identificar las anormalidades. ¿Cuáles son los mitos sobre el manejo de la displasia de cadera? Es muy común, muy frecuente, que en vez de utilizar los aparatos de abducción que son formulados por los ortopedistas, se utilice, por ejemplo, el uso del doble pañal. Entonces, el doble pañal, que es muy usado para el tratamiento de esas enfermedades, da una separación de las piernas, una abducción que no llega más de 20 grados si usted utiliza 2 pañales grandes o 3 pañales grandes. Es insuficiente porque necesitamos que la abducción de la cadera sea por lo menos de 45 grados. Por eso se considera que es una medida que no es suficiente para corregir este tipo de anormalidades. Otro de los mitos es esperar un tiempo que la cadera se arregle sola. La verdad es un mito que no tiene fundamento, puesto que si se detecta de forma rápida este tipo de anormalidades, en ese caso lo que se debe es iniciar inmediatamente el tratamiento, porque se considera que el primer año de vida es una etapa de oro para el tratamiento. Es decir, se logran los mejores resultados cuando se aplica el tratamiento ortopédico quirúrgico en el primer año de vida. Después del primer año de vida, estos tratamientos disminuyen en su eficacia. Por esa razón, si se identifica tempranamente un paciente con factores de riesgo, con radiología sospechosa o examen físico sospechoso, tiene que ser visto rápidamente por un ortopedista, tomarle de forma oportuna sus exámenes radiológicos
y rápidamente iniciar un tratamiento. Otro de los mitos es realizar masajes o realizar tratamientos de fisioterapia antes del año como tratamiento único. La verdad, no está considerado un tratamiento único en las primeras etapas de vida. Es un tratamiento coadyuvante, pero por sí solo no logra tener buenos resultados. La verdad, de lo que hemos visto en la experiencia y en la literatura médica, el tratamiento con férulas de abducción y aparatos de abducción de forma temprana ha sido lo que ha mejorado dramáticamente, ha disminuido los índices de artrosis en pacientes que han presentado displasia de cadera y que han sido diagnosticados en algún momento de su vida. Los signos radiológicos más importantes son el índice acetabular, el índice centro-borde en arco de Senton y el signo de la lágrima de Kohler, que se evalúan cada vez que se realiza una radiografía de pelvis. La radiografía que se debe tomar es en proyección antero-posterior y otra radiografía en abducción que también se llama proyección rana-bebé. Siempre debe enfocarse el haz de luz en el pubis para que se pueda observar adecuadamente las estructuras del acetábulo y de la cadera. En cuanto al pronóstico de la displasia de cadera y sus entidades similares, podemos decir lo siguiente. En los casos de displasia de cadera leve, se asocia una presencia de artrosis en edades de adultez tardía y adultez media, más o menos similar a la de la población en general. Por eso el tratamiento de la displasia leve puede requerir un tratamiento ortopédico temprano durante algunos meses o la observación de los fenómenos radiológicos en la cadera del paciente. En cambio, en los casos de displasia severa, subluxación o luxación congénita de cadera, en ellos se ha visto en la literatura médica y en la experiencia que el uso de un tratamiento con férulas de abducción o quirúrgico ha disminuido la tasa de artrosis que en estos pacientes puede presentarse inclusive en edades tempranas, como es el caso de la subluxación en especial, que puede producirse artrosis o fenómenos de desgaste temprano desde la adultez temprana o inclusive en algunos casos en la adolescencia. La luxación congénita de cadera más aún genera alteración de la marcha desde el inicio de la marcha y por eso debe ser diagnosticada de forma precoz y tratada inclusive quirúrgicamente de forma precoz para evitar los fenómenos que se producen no solamente en la cadera, sino en todo el miembro inferior por la anormalidad estructural que se encuentra en estos pacientes. Hay un subgrupo de pacientes que tienen luxación congénita bilateral. En estos pacientes es muy curioso el cuadro clínico porque los pacientes no presentan cojera puesto que tienen la misma deformidad en ambas caderas. A veces inclusive el diagnóstico no se realiza de forma precoz, sino en edades avanzadas de la vida, cuando ya las caderas tienen una artrosis muy avanzada y se produce cierto índice de subregistro, especialmente en los pacientes pues, que no acuden de forma temprana o usual a la valoración médica. En estos pacientes hay que sopesar riesgo-beneficio si se requiere realizar las cirugías para corrección o seguir rehabilitando al paciente para que se adapte a sus lesiones. Ortopedia al Día. Programa original que encontrará únicamente en CME Online, la emisora por radio streaming para los profesionales de la salud de habla hispana alrededor del mundo. No se pierda ninguna de nuestras nuevas entregas. Los esperamos.